Cuando el mundo olvida tu rostro, es tu oportunidad de esculpir uno nuevo en silencio. La mayoría de las personas creen que para transformar su vida necesitan más motivación, más consejos, más validación externa. Pero lo cierto es que lo que necesitan con urgencia es silencio. Silencio para escucharse, para descomprimir el alma, para distinguir qué parte de ellos aún vive y cuál lleva años actuando por inercia. Este mundo está lleno de voces, de opiniones, de estímulos que no paran. Todos hablan, todos opinan, todos quieren ser vistos, reconocidos, aplaudidos. Pero muy pocos se atreven a callar, a observarse, a desaparecer. Porque desaparecer exige coraje. Coraje para alejarse de las distracciones, de las pantallas, de las personas que drenan tu energía. Coraje para abandonar la necesidad de ser aprobado. Porque durante 30 días no se trata de convencer a nadie. Se trata de reencontrarte contigo mismo. Lo que ves hoy frente al espejo no es casualidad. Es el reflejo de años de decisiones postergadas, de hábitos que te han apagado lentamente, de heridas que no supiste cómo nombrar. Tu cuerpo habla, tu rostro grita, y tu espíritu ya casi no susurra porque está agotado de vivir en medio del ruido. Así que te propongo algo diferente. Es una invitación radical. Desaparece. Desaparece del ruido digital, de las conversaciones vacías, de los hábitos automáticos, y hazlo con un propósito claro. Reconstruir cada milímetro de tu imagen y de tu alma. Este no es un retiro para descansar. Es una estrategia para renacer. Porque solo cuando nadie te mira puedes decidir de nuevo quién eres. Solo cuando te apartas puedes ver con claridad lo que siempre estuvo dentro. No necesitas que el mundo te abrace. Necesitas que tu voluntad despierte. Y para eso, el primer paso es cerrar la puerta durante 30 días. En ese espacio donde no hay aplausos, donde no hay likes, donde nadie te exige ser productivo, empieza la verdadera transformación. Cuando apagas todas las luces externas, la luz interna comienza a titilar de nuevo. Y ese destello, aunque sea débil al principio, será suficiente para guiarte hacia una versión de ti que ni tú mismo recuerdas. No se trata de ocultarte, se trata de volver a ti. No se trata de huir, se trata de dejar de fingir. Porque al final del mes, cuando regreses, no necesitarás decir nada. Tu presencia hablará, tu mirada será distinta. Tu postura lo dirá todo. Y aquellos que no creyeron en ti, se preguntarán en silencio, ¿qué le pasó? ¿Cómo lo hizo? Y tú, sin palabras, habrás entregado la respuesta más poderosa. Te atreviste a desaparecer para volver a ser. Primero, desaparecer para renacer. Durante mucho tiempo se creyó que era necesario estar presente en todo, responder a cada mensaje, asistir a cada evento, mantenerse al día con cada tendencia. La visibilidad se confundía con el valor, la disponibilidad con la relevancia. Pero mientras más se multiplicaban las conexiones externas, más se debilitaba el vínculo interior. El rostro reflejado en el espejo comenzaba a perder definición, no por un cambio brusco, sino por el desgaste gradual e imperceptible. Nadie advierte que el deterioro no siempre llega como un terremoto, sino como una lluvia fina y constante de distracciones, exigencias, juicios y sobreestímulos. La fragmentación de la imagen no es más que el eco físico de una voluntad desbordada por el ruido. Exponerse constantemente, incluso en lo cotidiano, erosiona no solo la concentración, sino también la energía vital. El sistema nervioso colapsa en silencio cuando no hay pausas reales. Y ese colapso se manifiesta en una piel opaca, en una mirada sin dirección, en una postura vencida. El descuido estético muchas veces es solo el síntoma de una vida sin descanso mental. Por eso,
desaparecer durante 30 días se convierte en una necesidad más que en una ocurrencia. No como una fuga, sino como un acto de higiene profunda. Silenciar las redes, reducir las conversaciones vacías, desconectarse de lo que exige sin dar sentido. Al hacerlo, la mente deja de rogar por validación y comienza a pedir paz. Los primeros días pueden resultar incómodos. La abstinencia del estímulo constante revela un vacío que se había camuflado entre likes y notificaciones. Pero después de cruzar esa bruma inicial, aparece la claridad. Se hace evidente cuánto se había vivido bajo el juicio ajeno. La imagen personal, en lugar de ser una expresión, se había vuelto una defensa. En el silencio, el reflejo comienza a hablar con honestidad. Y lo que devuelve no es reproche, es posibilidad. La regeneración comienza por la concentración. La energía, en lugar de dispersarse en lo externo, se vuelve a acumular en lo esencial. La piel respira mejor cuando no está bajo el peso de la ansiedad digital. La mirada se aclara cuando no compite por atención. Incluso la columna, tantas veces encorvada por el agotamiento emocional, se endereza sin esfuerzo cuando el alma se aligera. Transformar la apariencia no exige cirugías ni promesas milagrosas. Exige espacio, calma, tiempo. Pero no el tiempo del ocio, sino el de la atención consciente. El descanso verdadero no se consigue en un resort, sino en el acto deliberado de apartarse para sanar. Por eso, desaparecer no significa esconderse, sino reconstruirse sin espectadores. No es un acto de debilidad, sino de sabiduría. Quien se da el permiso de desconectarse regresa con una versión más íntegra. Una presencia que no necesita explicaciones. Una imagen que habla por sí sola. Una renovación que empieza, no con un espejo nuevo, sino con una mirada distinta desde dentro. 2. Escribir los objetivos para dirigir la transformación. Una imagen personal deteriorada casi nunca es consecuencia de un solo error, sino de una acumulación diaria de decisiones pequeñas sin dirección. Día tras día, se posterga el inicio de hábitos nuevos. Se repite la rutina cómoda y predecible. Se cae en el mismo patrón de justificar la falta de energía con frases como «mañana empiezo» o «no es tan grave». Pero cada uno de esos días, aparentemente inofensivos, va dibujando una línea invisible que lleva lejos del propósito original. El rostro se cansa, la mirada se apaga, la motivación se diluye no por falta de capacidad, sino por falta de enfoque. Lo que más debilita no es la ausencia de recursos, sino la dispersión. Por eso, cuando se toma la decisión de desaparecer durante 30 días para transformarse, el primer paso concreto no tiene que ver con el gimnasio, ni con la alimentación, sino con el pensamiento. Y no cualquier pensamiento, sino uno enfocado, escrito, repetido con intención. La mente humana responde mejor a lo que se ve que a lo que se imagina. Las ideas escritas se convierten en mapas, y sin un mapa, cualquier movimiento se convierte en improvisación. Empezar el día escribiendo 3 objetivos concretos no es un acto menor. Es una forma de orientar la energía hacia un resultado. Se puede vivir el mismo día 30 veces, o se puede vivir 30 días que construyan una dirección. La diferencia está en lo que se decide al despertar. Muchos invierten más tiempo decidiendo qué serie ver en la noche que qué hábito instalar en la mañana. Y luego se sorprenden de por qué nada cambia. Una transformación de apariencia no comienza frente al espejo, comienza frente a una hoja en blanco. La técnica es simple. 3 intenciones diarias. No más, no menos. Una que enfoque la mente, otra que fortalezca el cuerpo, y una tercera que eleve el espíritu. Lo escrito tiene un peso psicológico. Obliga a definir con claridad. Obliga a ser honesto. Y, sobre todo, obliga a elegir.
porque no se puede avanzar en 10 direcciones al mismo tiempo sin fragmentarse. Al escribir los objetivos, también se afina el criterio. Se comienza a distinguir lo urgente de lo importante, lo que genera dopamina instantánea de lo que construye valor a largo plazo. Y ese discernimiento empieza a reflejarse en todo, en la forma de hablar, en la forma de vestirse, en la forma de caminar. Una persona enfocada camina distinto. Se nota en los ojos, se nota en los gestos, se nota incluso en el silencio. No necesita justificarse ni competir. Solo sigue su hoja de ruta. Y esa hoja no nace de la inspiración del momento, sino de la disciplina de escribir cada mañana hacia dónde se quiere ir. El cuerpo responde al lenguaje mental. Si la mente no tiene claro el destino, el cuerpo tampoco sabrá qué postura adoptar. Un rostro sin dirección es un rostro en duda. Una piel sin propósito es una piel sin brillo. Por eso, escribir los objetivos no es una rutina más. Es una forma de sembrar coherencia entre lo que se quiere ser y lo que se está haciendo para lograrlo. En lugar de permitir que el día empiece arrastrado por notificaciones o pendientes sin sentido, se le da una estructura. Y esa estructura empieza a devolver orden a lo que parecía caótico. El hábito de escribir no transforma por lo que se anota, sino por el tipo de atención que entrena. Atención a lo que se repite, a lo que se evita, a lo que falta. En ese ejercicio silencioso se empieza a recuperar el timón de la propia imagen. Ya no se viste por costumbre, se viste por coherencia. Ya no se habla por llenar espacios, se habla con intención. Ya no se hace ejercicio para cumplir, se hace porque el cuerpo es el aliado visible del propósito invisible. Y cuando el propósito se escribe cada mañana, no hay espacio para el desvío. Hay dirección. Y con dirección, todo lo demás comienza a alinearse. Tercera, eliminar personas y hábitos que te frenan. Existen dos grandes fuerzas que moldean la apariencia y el destino de cualquier persona: aquello que se permite y aquello que se tolera. Muchas veces no es lo que falta lo que impide avanzar, sino lo que sobra. Sobra distracción, sobra dependencia emocional, sobran palabras vacías, hábitos mecánicos, compañías que drenan en lugar de nutrir. La transformación externa comienza cuando se hace una limpieza interna de todo lo que retrasa, desvía o consume sin aportar. Es fácil enfocarse en los productos para la piel, en los suplementos, en los planes de alimentación. Pero nada de eso tendrá efecto duradero si se sigue rodeado de ambientes que sabotean en silencio. El entorno no es neutro. O impulsa, o debilita. Y lo que parece insignificante al principio, con el tiempo cobra un precio alto. Una relación que exige explicaciones constantes agota más que cualquier rutina de entrenamiento. Un hábito como revisar el celular cada 5 minutos roba más concentración que una conversación difícil. Una amistad basada en la queja contamina más rápido que una comida chatarra. Por eso, en este proceso de desaparición voluntaria, es imprescindible trazar un inventario. Un inventario de personas, espacios y rutinas. Revisar con honestidad quién suma y quién resta, qué lugares inspiran y cuáles asfixian, qué costumbres construyen y cuáles destruyen lentamente. No se trata de juzgar ni de etiquetar, sino de observar desde la verdad. Una verdad que muchas veces se evita por incomodidad. Pero sin ese ejercicio, cualquier intento de mejora se convierte en un ciclo que siempre regresa al mismo punto. Hay hábitos que no solo consumen tiempo, sino identidad. Y hay personas que, sin malas intenciones, perpetúan versiones antiguas que ya no se quiere habitar. Para renacer, es necesario morir simbólicamente a lo anterior. Dejar de visitar los mismos lugares. Dejar de responder a los mismos impulsos. Dejar de buscar validación en los mismos ojos.
Cada día está compuesto de microdecisiones, y esas decisiones están condicionadas por el entorno inmediato. Cuando se reduce la exposición a estímulos negativos, la mente recupera claridad. Cuando se elimina la compañía tóxica, el cuerpo responde con mayor energía. Cuando se dejan los hábitos repetitivos que anestesian, el espíritu se activa de nuevo. Algunos lugares están cargados de asociaciones inconscientes que detonan emociones y comportamientos automáticos. Un café donde se solía procrastinar. Una calle que recuerda una etapa de estancamiento. Una música que conecta con rutinas pasadas. Reconocer esos disparadores es parte del trabajo silencioso de cambiar de piel. No basta con incorporar lo nuevo, hay que liberar espacio. No basta con desear algo distinto, hay que cortar lo que mantiene igual. Y en esa limpieza, lo más difícil no es decir adiós, sino sostener la decisión cuando llega la nostalgia o la duda. Pero al otro lado de ese corte está la ligereza. Una ligereza que se ve, que se siente, que se nota. Porque el rostro se libera cuando ya no tiene que sostener una imagen que no corresponde. Porque la piel respira mejor cuando ya no absorbe tensión ajena. Porque los ojos recuperan brillo cuando dejan de vigilar al mundo y vuelven a mirar hacia adentro. Cada persona tiene la capacidad de redibujar su entorno. No de manera radical ni violenta, sino consciente y progresiva. Elegir mejor las conversaciones, filtrar con más claridad los estímulos, establecer límites donde antes había conformismo. Y poco a poco, esa depuración se refleja en el cuerpo, en la voz, en la presencia. Porque nadie florece en un terreno contaminado, y ningún cambio estético es sostenible si las raíces siguen hundidas en un suelo que ahoga. El primer acto de amor propio no es añadir más, sino quitar lo que impide ser. Cuarta, escribir un diario interior para desarmar el dolor. Una habitación ordenada refleja una mente en calma. Y una mente en calma casi siempre es el resultado de un alma que ha aprendido a nombrar su dolor. Lo que se ve fuera es solo la última capa de lo que no se ha dicho dentro. Por eso hay personas que cuidan su imagen con disciplina, pero nunca logran verse bien del todo. Hay una rigidez en los hombros, una tensión detrás de la sonrisa, una fatiga que ningún maquillaje puede disimular. La razón está en lo no expresado. El cuerpo guarda memoria de cada emoción que se evitó, cada decepción que se tragó, cada frustración que se maquilló con optimismo forzado. Y esa carga no desaparece con afirmaciones ni con intenciones. Necesita ser procesada. Y una de las formas más poderosas y silenciosas de hacerlo es escribir. Escribir no para publicar, ni para lucir profundidad. Escribir para entender, para escuchar lo que no se quiere admitir, para ponerle nombre a aquello que aún duele, aunque haya pasado mucho tiempo. Llevar un diario no es una moda. Es una herramienta terapéutica. Ayuda a organizar el caos interno, a reconocer patrones, a ver con claridad los pensamientos que de otra forma solo girarían en círculos dentro de la cabeza. No se necesita técnica ni estilo, solo disposición. Y un método que permita ir más allá de lo superficial. Una propuesta efectiva es escribir en 3 capas. Primero, ¿qué sucedió? Luego, ¿cómo se sintió? Y por último, ¿por qué eso aún pesa? Esa última capa es donde comienza la transformación. Porque no basta con describir lo ocurrido. Es necesario comprender cómo eso afectó la forma de verse, de hablarse, de tratarse. El dolor no reconocido se transforma en hábitos autodestructivos, en descuido físico, en postergación crónica, en autoexigencia sin compasión. Muchas veces, el malestar con el cuerpo no tiene que ver con la forma, sino con lo que el cuerpo representa. Una historia no resuelta. Y hasta que esa historia no se escribe, sigue repitiéndose de forma invisible.
Un diario permite ver la evolución. Permite volver a leer lo que dolía hace una semana y descubrir que algo ya cambió. Que la herida sigue, pero ha perdido fuerza. Que el juicio interno se ha suavizado. Que hay una mirada más honesta y menos cruel hacia lo que se es. La escritura diaria también entrena la atención. Invita a observar cómo reacciona el cuerpo ante ciertas personas, cómo cambia la postura en distintos lugares, qué emociones aparecen sin previo aviso. Esa observación convierte la experiencia cotidiana en materia prima para el crecimiento. Y en ese proceso, algo comienza a liberarse. El rostro se relaja, el lenguaje corporal se afloja, la expresión deja de ser defensiva. Porque cuando el dolor se escribe, pierde el poder de controlar desde la sombra. No se trata de escribir bonito, se trata de escribir verdadero. Aunque incomode, aunque confronte, aunque duela. Porque ese dolor escrito es el inicio del alivio. Y ese alivio, repetido día tras día, comienza a reflejarse en cómo se camina, en cómo se respira, en cómo se mira al espejo. El diario se convierte en un espejo distinto. Uno que no muestra solo la superficie, sino también el fondo. Y al conocer ese fondo se gana claridad sobre qué partes merecen ser cuidadas, cuáles deben soltarse y qué versión de uno mismo está lista para emerger. En un mundo que premia lo visible, escribir en secreto es un acto de revolución. Es elegir ver lo que no se ve. Es preparar el terreno interno para que la imagen externa tenga raíces. Y cuando hay raíces, la belleza ya no depende de validación, sino de verdad. 5. Apagar los dispositivos para escuchar el llamado de tu propósito. No es que falte propósito en la vida de las personas, es que sobra ruido. Nunca en la historia se tuvo tanto acceso a contenido, opiniones, consejos y estímulos visuales. Sin embargo, paradójicamente, nunca antes fue tan difícil saber qué se quiere, hacia dónde ir, qué sentido tiene todo. Porque el exceso de información no ilumina, satura. Y en esa saturación se pierde el hilo fino de la propia vocación. Apagar los dispositivos no es una moda de desintoxicación digital, es un acto de reconexión existencial. Cada vez que la pantalla se enciende, se abren decenas de ventanas al mundo de otros. Vidas editadas, cuerpos idealizados, logros instantáneos. Y con cada scroll, se debilita el acceso a la propia voz. Esa voz interior que habla en susurros, que no compite, que no grita, pero que guía con precisión cuando se le permite espacio. El alma necesita silencio para hablar, y el propósito necesita atención sostenida para revelarse. Por eso, en un proceso de transformación profunda, uno de los pasos más poderosos es dedicar al menos 48 horas a la desconexión total. Sin redes, sin mensajes, sin noticias. No para evadir la realidad, sino para acceder a una realidad más profunda, más honesta, más esencial. En ese silencio aparecen preguntas que no emergen en medio de la rutina. ¿Qué parte de esta vida fue elegida realmente? ¿Cuántas decisiones se tomaron para complacer, para encajar, para no decepcionar? ¿Qué deseo se está ignorando por miedo a fracasar? Y junto con esas preguntas, aparecen también señales. Pequeños destellos de memoria, intuiciones que llevaban tiempo dormidas, imágenes recurrentes que señalan un camino. Pero solo quien se detiene puede verlas. Los dispositivos mantienen a la mente en modo reactivo. Siempre hay algo que mirar, que responder, que evitar, y ese ritmo constante bloquea la capacidad de introspección. Sin introspección, no hay propósito claro. Solo repetición, rutina, supervivencia. Por eso, cuando se apaga el teléfono, no solo se gana tiempo, se recupera presencia. Presencia con uno mismo, con el entorno, con la respiración. Es en ese estado donde nacen las verdaderas decisiones.
Decisiones que no responden al miedo ni a la comparación, sino a una certeza íntima. Esa certeza no se compra ni se aprende, se descubre. Y una vez que se descubre, cambia la manera de actuar, de hablar, de moverse por el mundo. El cuerpo se vuelve más firme, el rostro más definido, la postura más coherente, porque ya no se está tratando de parecer algo. Se está habitando algo real. El propósito tiene un efecto estético. Cuando hay dirección interior, el exterior se ordena. La mirada tiene intención, los gestos tienen claridad, la energía se concentra. No hay dispersión, hay propósito encarnado. Y todo eso comienza con una decisión simple pero radical: apagar el ruido. Un fin de semana sin conexión puede ser más transformador que un mes entero de consumo pasivo de contenido. La mente, al liberarse de estímulos, se reorganiza. El corazón, al sentirse escuchado, se abre. Y el cuerpo, al dejar de defenderse de lo externo, se relaja y se repara. Por eso, apagar los dispositivos no es perder contacto con el mundo, es recuperar contacto con lo que importa. Y cuando eso ocurre, la imagen personal deja de ser un esfuerzo y se convierte en el reflejo natural de una vida con dirección. Sexta pregunta. Preguntarte, ¿quién soy y qué quiero? Hay momentos en que la vida se vuelve tan automática que ya no se sabe con claridad quién toma las decisiones. Se responde por costumbre, se actúa por inercia, se sigue una ruta que nunca fue realmente elegida. Y llega el día en que el espejo devuelve una imagen conocida pero vacía. El cuerpo está ahí, el rostro está ahí, pero falta algo, una identidad clara, una intención viva. La pregunta fundamental no es ¿cómo me veo?, sino ¿desde dónde me construyo? Sin esa raíz definida, cualquier intento de mejora externa se convierte en cosmética emocional, en un esfuerzo superficial por maquillar una confusión más profunda. Por eso, dentro de este proceso de desaparición voluntaria, uno de los ejercicios más poderosos es detenerse y formular las 3 preguntas que pueden reordenar una vida. ¿Quién soy? ¿Swing? ¿Qué quiero? ¿Logue? ¿Qué estoy haciendo con lo que tengo? No se trata de obtener respuestas rápidas. Se trata de permitir que esas preguntas incomoden, que remuevan, que obliguen a mirar lo que se había evitado. Porque muchas veces la insatisfacción con la imagen personal no tiene que ver con el cuerpo, sino con el rol que se está representando. Se actúa como quien otros esperan. Se trabaja para mantener una apariencia. Se sigue una rutina que responde a expectativas externas. Pero en algún punto, todo eso se desmorona y queda la sensación de habitar una vida prestada. Recuperar la dirección comienza con honestidad. Y esa honestidad requiere silencio, tiempo y disposición a dejar de fingir. Al hacerse esas preguntas con profundidad, se empieza a notar que ciertas elecciones ya no tienen sentido, que algunos hábitos responden al miedo y no al deseo, que ciertas metas ni siquiera eran propias. Y en medio de esa claridad dolorosa, también emerge una certeza suave pero firme. Aún hay margen para redefinir. La identidad no es una condena, es una construcción. Y como toda construcción, puede renovarse, puede ampliarse, puede simplificarse, pero para ello se necesita saber qué se quiere realmente. No lo que se ha repetido por años, no lo que otros aplauden, sino lo que enciende el corazón, lo que hace vibrar la voz, lo que otorga sentido incluso al esfuerzo. Saber quién se es no significa tener todo resuelto. Significa tener un eje, un punto desde el cual elegir, filtrar, decidir. Y desde ese eje, todo comienza a alinearse. La forma de vestir cambia, porque ya no se busca impresionar, sino expresar. La forma de hablar cambia, porque ya no se pretende convencer, sino conectar. La forma de caminar cambia porque ya no se huye, se avanza. Incluso los ojos cambian.
brillan distinto cuando reflejan un alma que se reconoce. Una de las señales más claras de transformación real es la coherencia. Y la coherencia nace del autoconocimiento. No se puede mejorar lo que no se comprende. No se puede cuidar lo que no se valora. No se puede proyectar lo que no se habita. Por eso, estas 3 preguntas no son simples ejercicios de reflexión. Son llaves. Llaves que abren la puerta a una versión más auténtica, más íntegra, más poderosa. Una versión que no necesita aprobación porque está basada en verdad. Y esa verdad, cuando se encarna, transforma sin esfuerzo la imagen externa. Porque el rostro de alguien que se conoce se vuelve inolvidable. Porque el cuerpo de alguien que sabe lo que quiere se mueve con decisión. Porque la energía de alguien que vive desde dentro se siente antes de que diga una sola palabra. 7. Reconstruir la pasión con acciones dirigidas. La pasión no se pierde, se apaga lentamente cuando se la deja sin canal. Muchas veces se confunde motivación con dirección, emoción con constancia, deseo con compromiso. Se siente entusiasmo por algo nuevo, pero sin estructura que lo sostenga. Ese entusiasmo se evapora. Y con el tiempo, esa repetición de inicios inconclusos deja una huella profunda. La sensación de que nada enciende por completo, de que todo lo que empieza termina por diluirse. Pero el problema no es la falta de pasión, sino la falta de puentes. Soñar sin actuar construye frustración. Desear sin plan desgasta la energía. Imaginar sin moverse genera una imagen interior cada vez más débil. Por eso, si se quiere reconstruir la pasión, hay que trazar con claridad el camino que la conecta con la acción. Convertir la emoción en hábito. Traducir el impulso en estructura. El primer paso es identificar con sinceridad qué área de la vida pide movimiento. Puede ser la salud, el conocimiento, la estética, el proyecto personal. Y desde ahí, establecer acciones concretas, medibles, repetibles. Una meta vaga solo genera ansiedad. En cambio, una serie de pasos pequeños, bien definidos, abre espacio para el avance real. Aprender una nueva habilidad, comprometerse con una rutina física, transformar la alimentación, cuidar la piel con intención, dedicar tiempo a cultivar una voz propia. Cada uno de esos actos, repetido día tras día, alimenta la pasión dormida. Porque la pasión, en el fondo, no es más que energía en movimiento con sentido. Sin sentido, esa energía se dispersa. Sin movimiento, se estanca. La clave está en unir ambos extremos, sentir y ejecutar. Dejar de esperar el día perfecto, el momento ideal, la compañía adecuada. Lo que transforma no es lo que se siente, es lo que se hace con lo que se siente. Por eso, cada día cuenta. Cada día sin dirección debilita la confianza. Y cada día, con una pequeña victoria, fortalece la autoimagen. La imagen no se redefine con un solo acto grandioso, sino con una secuencia de decisiones alineadas. Y esas decisiones solo se mantienen si hay un motivo que las sostiene. No basta con tener un qué, se necesita también un para qué. El cuerpo cambia cuando el esfuerzo tiene propósito. La mente se enfoca cuando la rutina responde a una visión. Y esa visión se aclara cuando se toma el tiempo de escribirla, de visualizarla, de recordarla a diario. En ese sentido, la disciplina deja de ser castigo y se convierte en devoción. El seguimiento de hábitos ya no se siente como obligación, sino como un acto de dignidad. Porque cada pequeño paso reafirma que hay una vida que vale la pena construir. Una imagen que ya no se deforma por comparación, sino que se fortalece desde dentro. Y esa imagen, aunque nadie más la vea al principio, empieza a notarse. En la postura, en la voz, en la piel, en el brillo de una mirada que sabe hacia dónde va. La pasión no es un regalo reservado a unos pocos, es una capacidad disponible para quien decide comprometerse con ella.
Y ese compromiso se vuelve visible, inevitable, poderoso, cuando las acciones diarias están diseñadas para llevar al lugar que el corazón anhela. No se trata de hacer mucho, sino de hacer lo que realmente cuenta. Y hacerlo cada día, aunque nadie aplauda, aunque cueste, aunque al principio parezca lento. Porque lo que se construye con constancia silenciosa termina hablando con más fuerza que cualquier discurso. Octava. Disciplina silenciosa. La fórmula de los que vencen. En un mundo donde todos parecen gritar lo que hacen, lo que logran y lo que sueñan, hay un poder inmenso en quien decide avanzar en silencio. No por timidez ni por falta de ambición, sino por comprensión. Comprensión de que los resultados verdaderos no nacen del ruido, sino de la repetición constante de lo esencial. La disciplina silenciosa no necesita testigos. Se sostiene sola, día tras día, sin cámaras, sin aplausos, sin promesas ruidosas. Solo una voluntad que se mantiene de pie, incluso cuando nadie está mirando. En ese tipo de disciplina no hay dramatismo, hay claridad. No se trata de forzar, sino de mantener. Mantener el rumbo cuando todo invita a desviarse. Mantener el cuidado personal cuando el cansancio intenta justificar el abandono. Mantener el compromiso con la mejora cuando otros se conforman con la apariencia. Esa constancia diaria, sostenida en el tiempo, comienza a construir algo más fuerte que la motivación: identidad. Y cuando una persona actúa desde la identidad, ya no necesita esfuerzo para elegir. La elección se vuelve natural. No se salta un entrenamiento porque ya forma parte de quién se es. No se consume cualquier alimento porque hay un respeto hacia el cuerpo que no se negocia. No se interrumpe el sueño por cualquier excusa, porque el descanso dejó de ser un lujo y se convirtió en estrategia. Llevar un registro diario de lo que importa es una herramienta poderosa, no para obsesionarse con los números, sino para afinar la conciencia. Anotar la hora en que se despierta, la calidad del sueño, el nivel de energía después de cada comida, la constancia en la actividad física. Permite ver patrones. Permite corregir sin adivinar. Y sobre todo, permite validar el proceso cuando el espejo aún no muestra todo lo que se está transformando por dentro. Porque muchas veces, el cambio interno llega antes que el visible. Y quien no lo ve puede rendirse demasiado pronto. Pero quien anota, quien mide, quien sigue el hilo silencioso de sus propios avances, encuentra razones para continuar incluso cuando los resultados aún no brillan. La disciplina silenciosa enseña a confiar en el tiempo, a respetar los ritmos, a entender que la verdadera transformación no necesita ser anunciada. Simplemente se revela. Y cuando lo hace, tiene un impacto profundo. Porque lo que fue construido en secreto se sostiene sin esfuerzo. No tambalea ante la crítica. No depende de la validación externa. Se nota en la postura, en la calma, en la fuerza serena que transmite quien ha trabajado desde la raíz. La imagen personal que nace de la disciplina no es la de alguien perfecto. Es la de alguien íntegro. Alguien que, sin decir mucho, proyecta presencia. Porque detrás de cada gesto, de cada palabra, de cada paso, hay horas de trabajo callado. Y ese tipo de presencia no se olvida, no se discute, se respeta. La disciplina silenciosa, entonces, no es un sacrificio, es una inversión, una forma de sembrar en lo invisible para cosechar en lo tangible. Una práctica diaria de respeto propio que se refleja tarde o temprano en cada aspecto de la vida. 9. Atreverse a ser auténtico en lugar de actuar un personaje digital. Hay una contradicción silenciosa que desgasta más que el cansancio físico. Vivir una versión de uno mismo para los demás, y otra, completamente distinta, cuando nadie observa. Esa brecha entre lo que se muestra y lo que se siente, no solo agota emocionalmente, también desfigura la percepción personal.
La imagen externa pierde coherencia, porque está construida sobre una representación, no sobre una vivencia real. Las redes sociales, los entornos digitales, incluso algunas relaciones cotidianas, empujan constantemente a interpretar papeles. El exitoso, el fuerte, el que siempre tiene algo interesante que decir. Y en ese intento por mantener una fachada, se va borrando el acceso a la versión más genuina. Esa que no necesita filtros, ni discursos, ni aplausos. Solo espacio para ser. La desconexión con la autenticidad no ocurre de golpe. Es progresiva. Se empieza por adaptar la opinión, luego el lenguaje, después los hábitos, hasta que un día se descubre que lo que se proyecta no tiene casi nada que ver con lo que se experimenta en el silencio de la propia conciencia. Y esa distancia, por más pequeña que parezca, cobra un precio. Afecta la postura corporal, la naturalidad del gesto, la calidad del descanso. Porque el cuerpo no sabe mentir. El cuerpo registra cada incongruencia. Y cuando se vive desde un personaje, incluso los músculos responden con rigidez. La mirada se vuelve defensiva. El caminar pierde soltura. El rostro refleja una tensión sutil, pero constante. Recuperar la autenticidad no es un gesto simbólico, es una decisión valiente. Implica elegir la verdad, aunque no siempre sea atractiva. Implica mostrarse como se es, aunque eso signifique dejar de complacer. Implica dejar de editar cada aspecto de la vida para encajar en un molde ajeno. La autenticidad es incómoda al principio, porque obliga a desprogramar muchas capas aprendidas, pero también es profundamente liberadora. Cuando se vive en coherencia, se camina más liviano. No hay miedo a ser descubierto, porque no hay nada que ocultar. No hay necesidad de probar nada, porque lo esencial ya está claro. La belleza que nace de la autenticidad tiene una fuerza única. No responde a estándares. No sigue modas. Se siente. Se percibe en la voz firme, en la tranquilidad de la mirada, en la confianza silenciosa de quien no compite con nadie, porque ya se encontró consigo mismo. En ese sentido, escribir durante el proceso de desaparición es clave. Comparar lo que se muestra públicamente con lo que realmente se vive. Observar la brecha. Nombrarla. Y decidir si esa diferencia es digna de mantenerse. Muchas veces, el mayor desgaste no viene de lo que se hace, sino de lo que se finge. Mantener una versión pulida hacia afuera, mientras se lucha internamente, fragmenta la identidad. Y esa fragmentación, si se sostiene demasiado tiempo, termina debilitando incluso la motivación para cambiar. Ser auténtico no significa compartir todo, ni exponerse sin filtro. Significa alinearse, que lo que se piensa, se dice, que lo que se dice, se hace, que lo que se hace, construye una versión cada vez más sólida de quien se desea ser. Desde esa base, la transformación estética se vuelve inevitable, porque el cuerpo siempre responde a la verdad. El rostro se suaviza. La voz encuentra ritmo. La energía fluye sin bloqueos. Y el mundo, aunque no entienda, reconoce algo distinto. Porque nada impacta más que la presencia de alguien que ha dejado de actuar para simplemente ser. 10. Saltar hacia lo que temes. El salto de fe. Todo crecimiento real tiene un umbral, un punto donde ya no basta con pensar diferente, ni con desear una mejor versión. Llega el momento en que el cambio exige acción. Y no cualquier acción, sino aquella que ha sido evitada durante mucho tiempo. El lugar exacto donde vive el miedo también es el lugar donde se esconde la transformación. Se puede planificar, escribir, visualizar. Pero si no se cruza esa línea invisible que separa la comodidad del desafío, nada se consolida. El miedo no siempre se manifiesta como terror. A veces llega como duda persistente, como postergación elegante,
como justificación razonable. Se presenta en forma de no estoy listo, no es el momento, ya lo haré más adelante. Pero la verdad es que nunca se está completamente preparado para crecer. Porque crecer duele. Porque cambiar implica abandonar una parte conocida, incluso si ya no funciona. Y ahí está la clave. El miedo no es un obstáculo, es una señal. Señal de que justo en ese punto se abre la puerta hacia una imagen más fuerte, más decidida, más auténtica. El cuerpo lo sabe. Se tensa ante la posibilidad de exponerse, de equivocarse, de ser visto sin máscaras. Pero también se aligera cuando, a pesar del miedo, se da el paso. No hace falta saltar al vacío. Basta con elegir una acción que hasta ahora se había evitado. Hablar en público. Mirarse al espejo con sinceridad. Decir que no donde siempre se dijo que sí. Empezar una rutina física que confronte las excusas. Cuidar la imagen personal no como adorno, sino como afirmación. Cada una de esas acciones es un pequeño salto. Y cada salto, por pequeño que sea, deja huella. Reconfigura la forma de caminar, de respirar, de estar presente. Porque el cuerpo reacciona con gratitud cuando se lo conduce hacia lo que fortalece. El miedo, cuando se enfrenta, pierde poder. Pero cuando se evita, se multiplica. Lo importante no es eliminar el temor, sino moverse con él. Decidir que no será el miedo quien marque el ritmo. Porque quien permite que el miedo decida, termina repitiendo la misma versión una y otra vez, esperando resultados diferentes. Y no hay mejora de apariencia que sobreviva en una vida gobernada por la evasión. El rostro cambia cuando se atraviesan barreras. No por magia, sino porque cada célula responde a la dirección interior. El tono de voz se estabiliza. La mirada se afirma. La postura se eleva. No por vanidad, sino porque el alma empieza a ocupar su lugar. El salto de fe no es para demostrar nada a nadie. Es una afirmación silenciosa. Confío en lo que puedo llegar a ser, incluso si aún no lo he visto. Esa confianza, cuando se cultiva, genera una presencia que no necesita explicación. Una energía que transforma el espacio. No porque sea ruidosa, sino porque es auténtica. Al final del día, no se recordará lo que se evitó, sino lo que se enfrentó. No por el resultado, sino por el impacto que tuvo en la construcción de identidad. Y ese impacto, cuando se acumula, moldea una versión irreconocible para quienes conocieron la antigua. Una versión que no huyó del miedo, sino que lo usó como puente. Y cruzar ese puente cambia más que la apariencia. Redefine la vida. 11. Evaluación de redes y personas. Nadie construye una nueva versión de sí mismo en un entorno antiguo. Uno de los factores clave que mantiene a las personas estancadas no es la falta de motivación, ni de planes, sino la incapacidad de reevaluar las conexiones que las rodean. Cada persona en la vida es un espejo o un grillete. Algunas reflejan potencial, sacando a la luz lo que nunca se ha revelado. Otras, incluso sin querer, obstaculizan, limitando la visión a lo familiar. Al emprender el cambio de apariencia, estilo o temperamento, lo primero que se cuestiona es la relación. Los comentarios descuidados, las burlas sutiles, las miradas hostiles, a veces provienen de familiares, de viejos amigos, de personas que compartieron la misma etapa. No porque sean malos, sino porque no comprenden. Y esa incomprensión, si no se reconoce a tiempo, puede arrastrarnos de vuelta a la vieja imagen solo para mantener una armonía superficial. Pero la verdad es que retener a todos solo por la historia a la que nos hemos apegado es injusto con nosotros mismos. No todos los que nos acompañan deberían llegar hasta el final del camino. Algunas personas solo pertenecen a una parte del camino. Y cuando su misión en nuestras vidas se completa, dejar que se desvíen no es una traición,
sino un despertar. Observa con atención. ¿Quién nos hace sentir más pequeños después de cada conversación? ¿Quién solo habla de errores pasados en lugar de alentar el futuro? ¿Quién solo sabe recordarnos nuestras limitaciones en lugar de explorar nuestras posibilidades? Esas personas no deberían tener derecho a remodelar la versión que intentamos construir. La selección no es el final, sino el ajuste. Es posible mantener algunas relaciones, pero no dejar que controlen nuestras emociones. Puedes seguir siendo amable, pero no necesitas escuchar todos los comentarios. Al contrario, necesitas encontrar personas cuya visión sea más grande que tu miedo. Personas que hayan pasado por una transformación y comprendan el valor de construirse a uno mismo desde adentro. No necesitas demasiadas, solo unas pocas personas lo suficientemente profundas, sinceras y directas como para decir, sigue adelante, porque veo algo en ti que tú no ves con claridad. Cuando estas personas están presentes en tu vida, el cambio deja de ser solitario. No se trata de buscar aprobación, sino de construir una red mental que se ajuste a la nueva versión. Una imagen hermosa no puede mantenerse por mucho tiempo si siempre está rodeada de energía perturbadora, palabras negativas o falta de dirección. Por eso, este paso de selección es obligatorio. Toda relación deja huellas en el alma, y esas huellas afectan el rostro, los ojos y el temperamento. Para que el rostro brille, necesitas un campo energético limpio. Para caminar con firmeza, evita choques mentales innecesarios. Cambiarte a ti mismo no ocurre solo en el gimnasio, frente al espejo o en el armario. Empieza por elegir con quién caminar y a quién dejar atrás. Y a veces las decisiones más valientes no son acciones externas, sino ajustes internos silenciosos en las prioridades y la cercanía. Una nueva versión no puede nacer de los brazos del pasado. Reconstruye el círculo a tu alrededor. No tiene que ser amplio, solo tiene que ser perfecto. 12. Mejora tu forma de reaccionar ante los juicios, para que tu apariencia no se arruine desde dentro. Desaparecer durante un mes puede parecer una medida drástica, pero en realidad es un acto de inteligencia emocional y madurez. No se trata de escapar, ni de dejar atrás obligaciones o relaciones, sino de concederse el permiso de observar desde fuera lo que antes parecía un escenario en el que uno debía actuar constantemente. El ruido del mundo, las opiniones ajenas, las exigencias sociales. Todo eso puede ensordecer el sonido más importante de todos, el de la voz interior. Esa voz no grita, susurra. Pero cuando se le da espacio, guía con una claridad que ninguna multitud podría ofrecer. En ese mes de aparente ausencia, algo extraordinario comienza a suceder. Se despliega la claridad. Ya no hay necesidad de complacer ni de demostrar. Lo que emerge es una comprensión honesta de lo que vale la pena mantener y de lo que ya no tiene cabida en la vida. Alejarse del entorno habitual por un tiempo permite detectar con precisión qué hábitos estaban construyendo y cuáles estaban destruyendo. A veces, la misma rutina que parecía cómoda era en realidad una jaula disimulada. En el silencio de la ausencia surge la oportunidad de preguntarse con sinceridad: ¿esto que hago cada día me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? No todas las respuestas son fáciles, pero todas son necesarias. Y ahí está el verdadero poder de desaparecer: el reencuentro. No con el mundo, sino con el propósito. Durante ese mes, el cuerpo cambia, la mente cambia, y la energía que se irradia también se transforma. No por magia, sino por decisión. Despertar temprano, mover el cuerpo, comer con conciencia, ordenar los pensamientos, cuidar la piel, vestir con intención. Pequeñas acciones que, realizadas con constancia, se convierten en un nuevo lenguaje. La apariencia no es solamente lo que se ve por fuera, sino el reflejo de un sistema de decisiones internas que ha sido depurado.
La piel se ilumina cuando el alma descansa. La postura mejora cuando se lleva menos peso emocional. La mirada cambia cuando se ha dejado de cargar culpas ajenas. Y luego llega el día del regreso. Muchos no sabrán qué ha pasado. Algunos lo notarán en el rostro, otros en la calma al hablar, otros en el modo en que ahora se camina. Lo interesante es que no hace falta explicarlo. La transformación verdadera no necesita justificarse, se manifiesta sola. Lo más valioso no es que los demás lo noten, sino que uno ya no siente la necesidad de que lo hagan. Porque se ha pasado un umbral, uno silencioso, pero profundo, el de la autoafirmación. Ya no se busca validación, porque se ha encontrado dirección. Al volver, las relaciones se ven distintas. Algunas cobran más valor, otras dejan de tener sentido. Las conversaciones cambian, se tornan más sinceras, más presentes. La manera de escuchar mejora, porque ahora se comprende que cada palabra lleva detrás un universo emocional. La forma de hablar se vuelve más precisa, más respetuosa. Se aprende que la elegancia no está en las marcas de la ropa, sino en la calidad de la presencia. Desaparecer no es retirarse del mundo, es regresar a él con una nueva arquitectura interior. Con más foco, menos queja, más intención y menos distracción. Es ver el tiempo como un recurso no renovable y tratarlo con el respeto que merece. Es reconocer que cada día puede acercar o alejar del ideal que se quiere construir. Es comenzar a elegir desde la conciencia y no desde la costumbre. Ese mes puede cambiar más que un año completo vivido sin pausa. Porque en ese espacio de aparente distancia se planta una semilla que, si se riega con hábitos sólidos, dará frutos en cada aspecto de la vida. En el rostro, en la voz, en las decisiones, en la manera de amar y de trabajar. No se trata de volverse otra persona, sino de quitar todo lo que impedía ver a la verdadera. Así que cuando alguien pregunte qué pasó durante ese tiempo, bastará con sonreír. Porque no fue un mes de pérdida, sino de ganancia profunda. Un mes en el que por fin se pudo ver con claridad el mapa interior, y desde ahí, construir un rumbo que ya no depende del clima exterior. Un rumbo sostenido por convicciones, no por urgencias, por visión, no por presión, y sobre todo por la certeza de que, a veces, la mejor manera de encontrarse es desaparecer. 13. La energía nueva de la disciplina se nota en tu rostro. Una de las transformaciones más silenciosas pero también más poderosas que pueden experimentarse durante un mes de retiro intencional es el resplandor nuevo que aparece en el rostro. No por cremas ni tratamientos costosos, sino por la energía que emana desde dentro cuando se cultiva la disciplina. Es curioso observar cómo ciertos rostros, aún sin maquillaje, sin perfección física ni juventud, tienen una fuerza magnética que llama la atención. ¿Por qué sucede eso? Porque la autodisciplina, cuando se practica de forma coherente, deja una marca visible en la expresión, en la mirada, en la forma de estar en el mundo. No se trata de parecer más bonito, sino de parecer más fuerte, más enfocado, más presente. Durante 30 días, las personas que se comprometen con el silencio, el orden y los hábitos transformadores suelen notar un cambio inesperado en el espejo. Las ojeras se atenúan no solo por dormir mejor, sino por tener menos culpa en el alma. Las líneas de preocupación se suavizan porque se ha tomado el control de lo que antes causaba ansiedad. El gesto cansado desaparece porque, al sustituir la queja por la acción, el rostro deja de reflejar frustración y empieza a reflejar paz. La disciplina no solo reordena la vida, también reordena el rostro, como si cada pequeño acto de constancia fuese limando las señales de abandono que se acumulaban con los días. Esa energía que brota después de un mes de enfoque no se puede fingir, ni comprar, ni copiar.
Es una vibración que surge cuando se cumple la palabra dada a uno mismo. Al dejar de posponer lo importante, al levantarse temprano aunque no haya ganas, al mantener la habitación limpia y el cuerpo cuidado, algo se despierta en la expresión facial que comunica seriedad, compromiso, respeto por la vida. Y lo más sorprendente es que los demás lo notan. No hace falta decir que se está cambiando, basta con presentarse. Las miradas son diferentes, los saludos tienen otro tono, incluso el silencio propio impone una presencia distinta, más sólida, más respetada. No es magia, es biología y psicología. Cuando la mente se alinea con la acción, cuando las palabras coinciden con los actos, se genera una coherencia interna que libera tensión en el sistema nervioso, mejora la postura, relaja los músculos del rostro. Y esa serenidad renovada impacta directamente en cómo se percibe el rostro. Ya no se frunce el ceño por todo. Ya no se agacha la mirada. Ya no se desvía la atención con gestos nerviosos. La disciplina también enseña a estar, simplemente estar, sin necesidad de impresionar ni justificarse. Por eso, desaparecer durante un mes no es esconderse. Es reconstruirse sin tener que dar explicaciones. Es permitir que el rostro se regenere sin la presión de agradar, sin la distracción de la comparación constante, sin las máscaras sociales. La belleza que emerge de allí es silenciosa, pero imposible de ignorar. No grita, pero se impone. No exige atención, pero la atrae, porque está basada en la verdad, en la coherencia, en la energía renovada de quien ha elegido vivir con intención y no por inercia. Este tipo de transformación exterior es solo un reflejo del cambio interior. Y, por eso, perdura. Mientras que los arreglos estéticos se desgastan, lo que nace de la disciplina se fortalece con el tiempo. Por eso, quien apuesta por un mes de cambio profundo no solo regresa con mejor apariencia, sino con un rostro que inspira, que comunica algo sin hablar. Y esa es, sin duda, una de las formas más atractivas de aparecer ante el mundo, con un rostro en paz consigo mismo.